Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de la mañana del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro preludio, llamamiento a la adoración en Salmo 111 y la oración de ofrecimiento y confesión de pecados. Amén, hermanos. Dice así el Salmo 111: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura en su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén, Señor. Asimismo, hermanos, les voy a pedir que inclinen su rostro. Vamos a hacer nuestra oración de ofrecimiento y confesión de pecados. Inclinamos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos regalas, Señor. Te permito, Señor, abrirnos nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar esta palabra que tenemos, Señor, o que nos están preparando en este momento, Padre Celestial. Te queremos ofrecer este culto, Señor, para ti, para tu honra y tu gloria, que sea agradable, Señor, conforme a tú lo quieres, Padre Celestial. Asimismo, Señor, te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que perdones todas nuestras dudas, todas nuestras angustias que a veces tenemos, Señor, que tú perdones, Señor, esas a veces malas palabras, Señor, enojos, Señor, que a veces tenemos en el corazón, Padre Celestial. Te ofrecemos este culto, Señor, porque queremos, Señor, honrarte y glorificarte, Señor, para tu gloria, Padre bendito. Perdona nuestros pecados, Señor, y permite, Señor, que este culto, Señor, sea agradable para ti, Padre Celestial. Bendice a las personas que van a dirigir en este momento, Señor, y sé con cada uno de nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén, Padre bendito. Hermanos, asimismo les voy a pedir que busquen en sus himnarios el himno número 16, de tus mandatos tengo sed. Himno 16, de tus mandatos tengo sed. Reclamo yo tu amor.
Hermanos, vamos a estar orando los unos por los otros. Les pedimos en estos momentos que si gustan pueden parar el video, pueden también expresar ahí en familia cada una de los motivos de oración, pero también podemos enviar nuestros motivos de oración al grupo. Vamos a estar orando, hermanos, por cada uno de estos de manera general, por toda la iglesia vamos a estar intercediendo. Oremos, hermanos. Padre, nuevamente nos acercamos, Señor, ante el trono de tu gracia para darte gracias por todo, Señor, lo que tú nos has dado como iglesia. Tú nos has cuidado, Señor, nos has librado y has estado, Señor, en cada uno de nuestros trabajos, cada una de nuestras actividades, Señor, tanto en el hogar, también como fuera de él, Señor. Te damos gracias porque podemos ver tu gracia, podemos ver tu amor, Señor, en cada amanecer, que tú nos brindas, Señor, la vida, nos brindas salud, Señor. Pero también, Padre, en nuestra vida enfrentamos circunstancias difíciles, problemas, Señor, cosas que no siempre deseamos y que incluso hay veces que están fuera de nuestras manos, Padre. Por lo cual en esta hora te queremos poner a cada uno de nuestros hermanos que en este momento están viendo esta transmisión, Señor, que están participando de ella. Que tú escuches, Señor, atentamente cada una de nuestras peticiones y que por tu gracia, Señor, por tu amor, tú tengas a bien respondernos, Señor. Humildemente te pedimos, Padre, en estos momentos que tú seas con cada uno de nuestros hermanos que está sufriendo por problemas económicos debido a la pandemia, debido a alguna circunstancia difícil que está fuera de sus manos. Te lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres grandemente en cada uno de nuestros hermanos que están en estas circunstancias. Pero también, Señor, en esta hora te pido que tú estés con cada uno de los hermanos que están en enfermedad, que están en algún hospital, que están en tratamiento, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Padre, y también que des paciencia a cada hermano, Señor, para llevar este tratamiento, para ser disciplinado, Señor, para llevar una buena dieta y todo lo necesario, Señor, para que se puedan recuperar de estas enfermedades, Señor. Te los ponemos en tus manos en estos momentos. Sin embargo, también, ciertamente hay problemas, Señor, climáticos y muchos de los familiares que tenemos están en Quintana Roo, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que tal vez estén con el pendiente por algunos familiares que estén por allá. Te pedimos que tú los tengas en tus manos, Señor, que les guardes de todo mal a los familiares, que les guardes, Señor, que les libres, que también sus pertenencias puedan estar a salvo, Señor. Te pedimos, Padre, que envíes paz a cada uno de nuestros hermanos y que también, Señor, la convivencia entre cada una de las familias pueda ser mejor día tras día, Señor, sabiendo que solamente tú eres aquel que nos da la capacidad para amar, aquel que nos da la capacidad para solucionar problemas, Señor. Y siendo así, teniendo esa capacidad, Señor, sabemos que tú también estarás con nosotros, estarás a nuestro lado en cada uno de los problemas. Nos ayudarás, Señor, nos darás fortaleza. Por lo cual confiamos plenamente en ti, Señor, y sabemos que tú estarás escuchando cada una de nuestras oraciones. Te ponemos, Señor, humildemente a tu amada Iglesia Génesis, Señor, para que tú estés en nuestros hogares, en cada una de nuestras actividades, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Padre, y te pedimos que nos sigas librando de este virus también, que sigas fortaleciéndonos, Señor, que sigas dándonos paciencia, porque necesitamos solamente de ti, Padre. Confiamos que tú estarás con nosotros y por lo cual en esta semana, Señor, en este día nos depositamos en tus manos nuevamente y seguramente nos iremos tranquilos porque hemos dejado nuestras cargas, nuestras circunstancias en tus manos, Señor, y sabemos que tú nos guiarás, sabemos que tú responderás, Señor. Confiamos solamente en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a esta su iglesia, aquellos hermanos que están en casa viendo el video, y si tienen algún invitado también démosle la bienvenida. A aquellos que nos están viendo por primera vez también sean bienvenidos a esta su iglesia, y entonemos ahora el himno 407, Somos uno en espíritu. Somos
Hermanos, sigamos adorando al Señor, escuchemos la voz de Dios. La lectura bíblica es en el Antiguo Testamento, Isaías 40, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y la segunda lectura, hermanos, que es en el Nuevo Testamento, primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén, hermanos. Hermanos, continuamos alabando a nuestro Dios con unos momentos de alabanza. La primera alabanza: te doy gloria, y de tal manera me amó. Glorioso
que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Hermanos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios a cargo del pastor Marco Galicia con el tema Las 5 solas de la Reforma, parte 1. Amados hermanos, doy gracias a Dios porque me permite nuevamente estar aquí en este lugar para compartirles este mensaje un poco acerca de la palabra de nuestro Dios. Desde aquí, hermanos, quiero aprovechar para enviarles un fuerte abrazo y también quiero aprovechar, hermanos, para decirles que no estamos solos, que estos tiempos pasarán. Ciertamente son complicados, hay muchas dificultades, ciertamente tenemos dudas en nuestro corazón, pero nuestro Señor estará con nosotros. En cada una de las oraciones que nosotros hemos suplicado, hemos rogado a nuestro Dios, Él las escuchará. Y sin lugar a duda, Él nos dará fortaleza. Doy gracias a Dios, hermanos, también porque nos da la oportunidad de reunirnos, de platicar, de convivir en estos momentos, ciertamente cada uno de nuestros hogares. Pero lo que es cierto es que esto es momentáneo y es pasajero. Llegará un momento en el cual nuevamente podremos convivir, nuevamente podremos reunirnos, platicar y vernos frente a frente, ¿no? Y expresarnos cuánto nos extrañamos. Y ¿por qué no? Darnos un abrazo de bienvenida y seguir en estos momentos de adoración, pero ahora sí unidos. Estemos orando, hermanos, para que esos tiempos lleguen pronto. Mientras tanto, seguiremos guardándonos en nuestros hogares de este virus, pero ciertamente el Señor, yo he escuchado testimonios de varios de ustedes, de familiares, que ciertamente Dios les ha guardado. Y gracias al Señor, son muy pocos los que realmente les ha tocado este virus. Y esto, sin duda alguna, es la protección de Dios. El Señor está guardando a su pueblo. Por lo cual también, hermanos, eso no quiere decir que bajemos la guardia, sino que sigamos cuidándonos mucho, sigamos también siendo muy pacientes. Y para aquellos hermanos, queridos hermanos, que este virus sí ha tocado a alguno de sus familiares, les queremos decir en estos momentos que encuentren solamente su fortaleza en el Señor, que se confíen plenamente en Él. Recuerden que quien hace su hogar en la roca que es Cristo, cuando vienen las tormentas, Él permanece de pie. Sin embargo, si estamos confiando en lo que la sociedad dice o en mis propias fuerzas, es como si estuviéramos cimentando nuestros hogares o nuestras casas en la arena, que cuando vienen las tormentas nos destruyen, nos tira. Queridos hermanos,
Solamente encontraremos fortaleza en Cristo Jesús. Y nuestra oración para cada uno de ustedes, hermanos, es que el Señor les dé esa paz y esa fortaleza que tanto necesitamos. Por lo cual, hermanos, les animamos y confiamos que a través de estas palabras que estamos diciendo en este momento y también a través de la palabra de nuestro Dios, ustedes serán fortalecidos, pero también podrán encontrar esa luz, ese consejo de parte de nuestro Dios en medio de estas circunstancias y por qué no esta fortaleza. Siendo así, hermanos, y ya terminando este momento de saludos y expresar lo que sentimos los unos por los otros, vamos a orar, vamos a iniciar con esta meditación de este día. Oremos, hermanos. Padre nuestro, en esta hora, Señor, nos unimos nuevamente para suplicar, Señor, tu intervención. Para pedirte, Señor, humildemente que obres en nuestros corazones incrédulos y rebeldes, Señor. Ayúdanos a ver tu gran poder, Señor, obrando en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que en estos momentos de meditación de tu palabra, tú examines nuestros corazones, Señor, y que nos señales específicamente el pecado que hay en nosotros. Y a través de eso, Señor, que nos puedas limpiar completamente de toda maldad, de todo temor, de toda inseguridad, Señor. Padre, reconocemos que tú eres santo, que tú eres puro, por lo cual te admiramos y nos asombramos de ti. Pero ciertamente, Señor, queremos imitarte, queremos amarte más y más, enamorarnos de ti cada vez más. Queremos escucharte, Señor. Por lo cual en esta hora sabemos que tú nos has escuchado y confiamos, Padre, que tú nos hablarás en estos momentos a cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a iniciar con unas palabras de introducción para este tema. Ya hemos hablado de que el tema principal o el problema principal que alejó a la iglesia totalmente, completamente de Dios, pues fue que la iglesia descuidó realmente el estudio de la palabra de Dios. Y todo esto desemboca en todas las realidades que podemos observar hoy a través de los libros de historia, a través de los testimonios de estos historiadores. Y ante esto, ¿qué podemos aprender nosotros? Bueno, lo que podemos aprender es básicamente esto. Si el estudio de la Biblia no se toma de manera seria y profunda dentro de la iglesia, es seguro que ésta termine totalmente destruida. Será todo menos la iglesia de Cristo. Y quiero enfatizar en esto, hermanos, que les acabo de decir. Quiero repetir o reiterarles esto porque es un tema principal, es un tema muy delicado, pero también importante para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Si el estudio de la Biblia no se toma de manera seria y profunda dentro de la iglesia, es seguro que ésta termine totalmente destruida y será todo menos la iglesia de Cristo. Podrá ser un club de convivencia, una sala de cine, un auditorio, un lugar donde se descargan las cargas, ¿no?, que traíamos con las amistades, pero no la iglesia de Cristo. Tengamos mucho cuidado entonces con esto, hermanos. Muy bien, ya hemos hablado anteriormente acerca de la experiencia de algunos que intentaron reformar la iglesia, pero internamente. Muy bien, podemos recordar a Isabel, la reina Isabel, podemos recordar a Jiménez de Cisneros con esta Biblia que él hace, la políglota. También podemos tomar el testimonio de Martín Lutero, ¿no?, y toda esta vida de condenación que él tenía hasta que a través del Espíritu Santo y la lectura de la palabra del Señor, es que él es alumbrado por el Espíritu Santo, es que él es asesorado y guiado por el Espíritu Santo, y de esta manera él puede comprender a través de las Escrituras que las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento
no eran de acuerdo a la palabra de Dios y no eran la voluntad de Dios. Entonces, al examinar este contexto, hermanos, a cada uno de nosotros, nos va a servir para comprender las circunstancias que se estaban viviendo. Pero también nos hacen conscientes a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué nos hacen conscientes? Ya que nos hacen conscientes porque podemos examinar nuestra propia manera de ser iglesia hoy en día, podemos examinarnos, podemos también evaluarnos o compararnos tal vez en algunos momentos y ver si seguimos reproduciendo algunas de estas prácticas que habían en esos tiempos. Pero otra manera también en la cual nos ayuda grandemente es que a través de esto nosotros podemos sacar conclusiones ya trabajadas. Podemos aprovechar toda esa discusión, todo ese trabajo serio, concienzudo, y lo podemos resumir para bendición de la iglesia hoy en día. Por lo tanto, hermanos, hoy tenemos tantos testimonios, tenemos tantos materiales que podemos utilizar para seguir evaluando la iglesia de hoy, para seguir también creciendo en madurez y en conocimiento de la palabra de Dios. Y también, como les decía, seguir evaluándonos si estamos haciendo estas prácticas, cómo dejar de hacer estas prácticas que en muchas ocasiones la Biblia no está reforzando, sino solamente son tradiciones. Y bueno, esos materiales, esas conclusiones ya trabajadas son las que nos van a ayudar a nosotros como iglesia del siglo XXI para seguir avanzando y no solamente quedar en ese nivel, ¿no?, de comprensión de la Escritura, sino que llevarlo a un nivel más allá. ¿Y cómo es que podemos llevar ese nivel de los reformadores, ese nivel de los teólogos del siglo pasado? Pues solamente estudiando la palabra de manera seria, estudiando la palabra de una manera consciente, discerniendo cada uno de los mensajes de la Escritura y de esta manera poder aplicarlo para dar respuesta a nuestro contexto y también para aprender a vivir de acuerdo a los nuevos retos que hoy en día estamos enfrentando. Desafortunadamente, lo que es cierto, hermanos, es que aunque quisiéramos tener presente cada una de estas fechas específicas, cada uno de los puntos teológicos de cada uno de los reformadores tal cual, pues nos resultaría muy complicado. A menos que estemos repasando, a menos que estemos dando clase constantemente de eso, que seamos maestros de teología reformada o maestros en la vida de Juan Calvino, ¿no?, de Lutero, bueno, ahí sí, pues vamos a estar repasándolo constantemente y sabremos las fechas y todo eso, pero de otra manera es difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pretende aquí? Pues básicamente no se pretende que se aprenda todo lo que llevó, ¿no?, por ejemplo, a Lutero a llegar a la conclusión de la justificación por la fe, sino que se pretende que aprendamos el punto central o los puntos centrales. Por lo tanto, en esta predicación y en la siguiente vamos a estar hablando de 5 puntos centrales, 5 puntos concluyentes que abarcan la reforma para que los podamos recordar de una manera sencilla. Así no tenemos que memorizar muchísimas cosas, pero vamos a tener un resumen de todo, básicamente, en estos 5 puntos. Yo creo que ustedes ya han escuchado acerca de esto. Las 5 solas de la reforma. Y en esta ocasión, en esta meditación, solamente vamos a estar estudiando 2. Sola Escritura y solo Christus. ¿Ok? Sola Escritura y solo Cristo. Pasemos entonces a estar escuchando este principio teológico que dice solo Escritura. Para esto vamos a estar basándonos, hermanos, en Isaías 40 del 6 al 8. Si ustedes gustan ir siguiéndome con sus vistas, hermanos, yo lo voy a leer en la TLA. Dice: alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché,
Grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a entender un poco de lo que se está hablando aquí para que sepamos qué tan importante es este mensaje que es centralizado solamente en la palabra de Dios. ¿En qué contexto lo dice? Lo primero que hay que decir, hermanos, es que para el autor que está escribiendo estos versículos, es un tema primordial la palabra de Dios, es un tema importante. Y en estas palabras lo que se está refiriendo es que el pueblo puede tener una restauración, el pueblo puede llegar a tener una reestructuración. ¿Por qué? Porque anteriormente ya se había vivido el exilio, ¿ok? Es donde habían prácticamente saqueado al pueblo, los habían sacado de sus hogares y los habían llevado a otro contexto, a otro lugar que ellos no conocían, que ellos no amaban, donde estaban las personas que realmente no apreciaban o no conocían. Entonces, este momento es duro. Y entonces el autor lo que va a estar tratándonos de mostrar es la importancia de la palabra en esos momentos. ¿Por qué es tan pertinente este mensaje para nosotros en este día? Porque prácticamente, obviamente no vamos a comparar con un exilio, esta acomodación, vamos a llamarlo así, de cada una de las familias en sus hogares. No pueden salir, no pueden reunirse, no pueden estar aquí en la iglesia porque es peligroso. Bueno, cada uno de nosotros estamos en nuestros hogares, podríamos decir que estamos separados. Bueno, algo parecido es lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Obviamente no se acerca ni poquito, ¿no? Muy bien, pero el autor sí les manda un mensaje. Este profeta les está predicando algo certero. Y esto es la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios cuando estamos separados. La importancia de la palabra de Dios cuando no sabemos cómo están nuestros hermanos que se han llevado hasta el otro lado de la ciudad, que se han llevado a otro país, tal vez los estén maltratando, tal vez estén pasándola muy mal en carencias económicas, hablando del contexto en el que se estuvo viviendo. Y obviamente algo parecido al contexto en el que vivimos nosotros. En este tiempo, ¿qué sentía el pueblo? Vamos a entender el contexto que está tratándonos de mostrar el autor. El pueblo, pues estaba obviamente sintiendo esta desconfianza, estaba sintiendo el fracaso, pero más que nada la disciplina del Señor. Pero ahora el autor lo que está haciendo en este contexto de desconfianza y de fracaso, lo que le está diciendo o le está invitando a cada uno de ellos a abrir su corazón a las palabras de Dios. Y por medio de esta palabra ellos pueden ser consolados, ellos pueden ser restaurados, de manera que su tristeza se va a convertir en alegría. Pero fíjense bien lo que el autor está invitando, les está invitando a abrir su corazón. No les está invitando solamente a darle una leída rápida, tal vez al texto que se tenía, a recordar algunas cosas pasajeras. No, sino que a abrir el corazón y estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, en esta ocasión también quiero hacerles esa misma invitación. Abramos nuestro corazón con toda sinceridad y escuchemos lo que la palabra de nuestro Dios quiere decirnos. Esa es la invitación que el profeta le está haciendo al pueblo. Y una vez que hace esta invitación, él concluye diciendo, toda aquella tristeza, una vez el pueblo abra su corazón, toda esta tristeza se convertirá en alegría. Por lo tanto, hermano y hermana, el profeta es consciente
de que el ser humano es frágil. Y de hecho, esta es la predicación que el profeta está dando a entender. El profeta está gritando, recibe este mensaje y el Señor le está diciendo, necesito que grites como desesperado. ¿Por qué como desesperado? Porque es importante que el pueblo entienda esto. ¿Y qué es lo que debo gritar? Dice el profeta. Grita que el hombre es frágil, que en un momento el hombre está en su máxima capacidad, se siente joven, se siente fuerte, está lleno de vida, no tiene debilidad, puede salir en estos tiempos de frío sin su suéter y no tiene problema. Pero de un tiempo a otro, el hombre muere. El hombre es débil. El hombre es necesitado. Por lo tanto, la predicación del profeta está hablando de la realidad del ser humano. Y este era el caso del pueblo. Y yo creo que este mensaje lo entendió de una manera tan perfecta el pueblo de Dios, porque estaban desterrados, habían perdido todo, se habían alejado, todo lo que para ellos era tan importante ya no lo tenían. Y yo creo que al decirles el profeta, nosotros realmente somos débiles, somos frágiles, ellos dirían, sí, es cierto, no tengo nada, no soy nadie, estoy confundido. Muy bien, eso es lo primero que el Señor quiere decirles a cada uno de los integrantes del pueblo a través del profeta. Pero posteriormente nos quiere transmitir otra imagen muy importante. Nos quiere transmitir este texto, hermanos, que la justicia de Dios ha llegado a la vida del pueblo. El pueblo ha sido juzgado. Y ciertamente en este juicio el pueblo se la pasó muy mal. Muchos podrán decir, oye, pero ¿por qué los disciplinó de esta manera? ¿Por qué les hizo eso? Bueno, los invito a leer los primeros capítulos de Isaías. En los primeros capítulos de Isaías, hermanos, de verdad que cuando lo he leído, de verdad derramo lágrimas, porque se nota la tristeza del Señor. Se nota ese sufrimiento. Es como cuando tú ves a un hijo que se está descarriando y te duele. Y por más que le dices, hijo mío, por favor ven. Por favor ya no hagas eso, te está haciendo mal, te está matando. Y el hijo no hace caso. Bueno, con ese dolor, con esa tristeza, con esa preocupación, es como el Señor está hablando en los primeros capítulos al pueblo. Y incluso llega a decir, bueno, ¿por qué te alejas de mí? ¿Qué acaso yo no te doy todo lo necesario? ¿Por qué entonces te alejas? ¿Crees que estás bien siguiendo tus propios deseos? ¿Siguiendo el error? ¿Siguiendo el egoísmo? ¿Crees que ahí vas a estar mejor? Por lo tanto, llega un momento también en el que dice, ya estoy hastiado de sacrificios. Ya estoy hastiado de que me trates de demostrar que eres piadoso cuando realmente no lo eres. Yo quiero consagración de una vida realmente. Muy bien, por eso es que ya anteriormente el pueblo de Dios había sido también predicado, había sido avisado de esto que iba a suceder. Pero el pueblo de Israel en muchas ocasiones, y en esta en particular, no obedeció al Señor. Por lo tanto, haciendo válido lo que el Señor es y su naturaleza, donde dice realmente que el Señor a sus hijos realmente los disciplina, los trae nuevamente, y en esas ocasiones no siempre va a ser agradable, sino que a veces nos va a doler. A veces, hermanos, vamos a perder lo que queremos. Hay veces que el Señor toma esas medidas, quitarnos lo que amamos realmente para traernos hacia sí. Y eso duele, hermanos. Eso realmente
llega a quebrantar el corazón, pero es solamente así cuando venimos nuevamente a Él, humillados, conscientes de quiénes somos, y le decimos: Señor, perdóname. Y nuevamente podrán decir: bueno, pues qué mal, ¿no? ¿Por qué los ataca así? No, no es por maldad, es por amor. Es porque por su gran amor de nuestro Dios, Él no permitirá que nos destruyamos más. Nosotros quizá pensemos que esa persona, ese lugar, ese empleo, lo que nosotros apreciemos tanto, nos va a dar la seguridad en nuestra vida. Nos va a dar todo lo que necesitemos durante toda nuestra vida. Pero realmente eso es efímero. Eso es pasajero. Y el Señor nos quiere rescatar de una destrucción mayor aún. Por eso, en estos momentos, por amor al pueblo, es que lo trae nuevamente, lo tiene que traer nuevamente. Y esto está hablando desde su palabra. Algo que es importante mencionar, hermanos, es que para toda disciplina de Dios, en toda expresión de la disciplina de Dios, siempre viene acompañada de una gracia abundante. Y repito esto: en toda disciplina de Dios siempre viene acompañada de una gracia abundante. Y esto lo estoy citando de lo que dice Esteban Bot. Así que, hermanos, ciertamente el pueblo del Señor estaban pasándola muy mal, pero el Señor en su infinita gracia no quería que se destruyeran más a sí mismos. Es lo mismo con cada uno de nosotros. El Señor nos está hablando. El Señor nos va a disciplinar. Y en muchas ocasiones eso nos va a doler, ciertamente. Pero en ese dolor tan profundo, la gracia del Señor estará ahí para reconfortarnos, estará con nosotros. Muy bien, entonces ya entendimos de qué trata todo esto que el profeta está hablando. ¿Cuál era aproximadamente el contexto que se vivía? Obviamente es mucho más extenso, pero a grandes rasgos ya entendemos cómo el pueblo de Israel se estaba sintiendo. Ahora, para entender un poco mejor el mensaje que les estoy tratando de explicar en base a este texto, lo vamos a entender con las conclusiones que explica Martín Lutero sobre lo que es la ley y el evangelio. Para Martín Lutero, la ley y el evangelio tiene que ver con la revelación que da Dios de sí mismo. Pero esto no debe entenderse como si, bueno, la ley fue para el Antiguo Testamento y el Evangelio es para el Nuevo Testamento, sino que esto es mucho más profundo. Cuando realmente el Señor se da a conocer, lo que va en sí en este conocer es que Dios se revela de dos maneras. Una en forma de gracia y otra en forma de condenación. ¿Por qué? Porque el Señor ya se ha dado a conocer, ¿no? Y nos ha dado ya su mensaje. Y eso es gracia, eso nos libera. Él nos dice: ya te di a Cristo Jesús como tu Salvador, por lo cual tú eres justificado. Pero ¿dónde viene esa parte también de condenación? Bueno, si nosotros no obedecemos a esa revelación, si no le hacemos caso, automáticamente nos estaremos en este sentido de condenación. Por lo cual, para Lutero, la revelación de Dios tiene estas dos cosas: gracia, pero también condenación. Por lo tanto, entendemos, hermanos, que el pueblo de Israel ya había conocido quién era Dios, ya lo había visto en incontables circunstancias. Testimonios no le faltaron acerca de la obra del Señor, pero el pueblo decidió alejarse, el pueblo decidió rebelarse, y por lo tanto viene esta parte de la condenación. De manera, hermanos, que ya entendemos esta responsabilidad tan grande que tenía el pueblo. Y si esta responsabilidad no era cumplida, entonces Dios tenía que intervenir
en un proceso de disciplina. Dios tenía que intervenir. Por lo tanto, hermanos, hoy en día también podríamos aplicar esto a nuestras vidas. ¿Qué tanto Dios se ha dado a conocer a nuestras vidas? ¿Cuántas oraciones ha respondido cuando le decimos, Señor, tengo duda en esto, no sé cómo responderlo, por favor enséñame, revélame lo que tu palabra quiere decir? Y entonces el Señor responde, pero hay veces que lo sabemos y decimos, bueno, ya lo sé, pero lo dejo aquí al ladito, ahí se ve bonito, ahí está bien, ¿no? Como una teoría de lo que es esto. Pero pues no lo pongo en práctica. Bueno, recordemos que la palabra de Dios o la revelación de Dios, cuando Dios se da a conocer a nuestras vidas en la porción que sea, conlleva responsabilidad. Ciertamente lleva gracia, pero también una gran responsabilidad. Lo vemos ahorita con el pueblo de Dios. Y lo vimos también con Martín Lutero. Para Martín Lutero, en el primer momento, él no quería hacer todo lo que resultó ser la Reforma. Él quería ir reformando poco a poco a la iglesia a través de la educación, a través de diferentes métodos que no llevaran precisamente a las armas. Pero posteriormente se dio cuenta que esto era necesario, que ya las cosas estaban casi dadas. Y entonces Martín Lutero tenía que obedecer, tenía que ser fiel. Por eso es que cuando le preguntan, ¿no? Los gobernadores de ese tiempo, ¿te arrepientes de esto? ¿Niegas esto que has escrito, ¿no? En esta gran pila de libros que habían acumulado, y le dicen, ¿tú escribiste esto? Bueno, ¿te arrepientes? Y él dice, yo no puedo negar eso que he dicho. Si alguien me lo demuestra con la palabra de Dios que estoy equivocado, entonces me retracto. Pero si no, no puedo. Porque entonces, para Martín Lutero era esto algo muy cierto. Si no obedezco esta gracia y si no la llevo a cabo, vendrá para conmigo una disciplina, una condenación. Muy bien, hermanos. Creo que ya se ha entendido bastante bien el por qué el pueblo estaba pasando esto, por qué Lutero tuvo que enfrentar así las circunstancias y por qué ahora nosotros, hermanos, cuando tenemos problemas, también debemos estar firmes. Y cuando conocemos a Dios, también tenemos una gran responsabilidad. Muy bien. Por esta razón, el pueblo, según la descripción de lo que está diciendo el profeta, era como un desierto donde las flores ya se habían secado completamente. Ya no tenían vida ni esperanza. No había dónde tomar esas aguas realmente para poder vivir. Pero es precisamente en ese ambiente donde el profeta quiere llevarnos, al desierto, a ese lugar seco donde difícilmente las plantas crecen, realmente una flor se seca, se marchita. Y en ese ambiente de muerte, donde no hay esperanza y desolación, es donde Dios demuestra ser permanente, donde Dios demuestra ser eficaz y crea un movimiento inexplicable en la historia. El Señor da vida donde había ruina, donde había muerte. El Señor consuela a quienes están en la desesperación. Él trae su presencia, Él trae su poder a cada uno de nosotros. Aquellos que tenían culpa por el pasado, por el pecado, ahora abre un futuro nuevo. Si el pueblo tiene realmente la palabra en su corazón, será levantado. Es decir, esas flores secas y marchitas volverán a florear, volverán a ser hermosas. Y entonces, donde no había futuro, el Señor abre un nuevo futuro. Y quiero citar nuevamente lo que les decía el domingo pasado en la tarde. Donde hay esterilidad por el pecado,
donde no se puede realmente dar vida porque las circunstancias han sido pura fractura y pura división. Bueno, en este caso donde hay muerte, donde hay sequedad, donde el pueblo está totalmente desprotegido, a punto de morir, el Señor a través de su palabra da vida. En resumidas cuentas, lo que el Señor dice es que el hombre es débil, el hombre es necesitado, el hombre está muriendo, no permanece realmente por sus propias fuerzas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Son como aquellas aguas frescas, refrescantes que llegan a esta flor y le dan vida. Son aquellas aguas que abren el espacio hacia un ambiente diferente, un ambiente fresco, lleno de vida. Esa es la palabra del Señor que permanece para siempre. Por eso el escritor concluye en Isaías 40, del 29 al 31, se los leo en esta versión TLA. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Realmente la palabra del Señor es tan clara para cada uno de nosotros y es por eso que es tan importante. Dice, los jóvenes se debilitan. ¿Quién es un joven? Es aquel que puede trabajar incluso 2 o 3 turnos. Es aquel que llega a la casa y aún le quedan fuerzas para ejercitarse. Es aquel que anda activo. Bueno, aquel joven se cansa, pero quien confía en el Señor serán fuertes. Aquellos que tienen la palabra de Dios como lo más importante en sus vidas tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. La pregunta ahora es, ¿estamos cansados, hermanos? ¿Estamos tristes? ¿Estamos abatidos? Puede ser que la palabra del Señor esté cerca de nuestras vidas, esté lejos, de nuestras vidas, y ahí se encuentra el problema. Por lo cual la primera invitación en este momento de reflexión es que nuevamente volvamos a la palabra, que si hemos descuidado esta lectura, esta meditación de la palabra, volvamos a ella y escudriñemos cada pasaje y lo apliquemos a nuestra vida, a nuestra manera de vivir. El siguiente tema, hermanos, o el siguiente principio teológico es solo Cristo. Y vamos a estar basando esto en 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Dice, solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Vamos a centrarnos principalmente en el versículo número 5, 2:5, 1 Timoteo 2:5. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Para iniciar, hermanos, quiero con este apartado, con este principio, quiero compartirles algo que se discutía antes de estos tiempos. Estamos hablando del siglo IV y V. Y esto que se estaba discutiendo es la doctrina que fue fundada por Pelagio. No sé si ustedes han escuchado esta doctrina, el pelagianismo, ¿no? Muy bien. Esta doctrina básicamente dice que la gracia no era necesaria y que la gracia tampoco era gratuita, sino que esta gracia era merecida por el esfuerzo de la práctica de esta misma en un ser humano. O sea que el ser humano se ganaba esta gracia. Además, también de negar el pecado original,
porque para Pelagio realmente el hombre no era pecador, sino que tenía una naturaleza buena. La naturaleza del hombre era buena. Totalmente contrario a lo que dicen los reformadores, ¿no? Se habla de la depravación total. Ahora, para entenderlo mejor, para la teología reformada, como se los mencionaba, el hombre tiene pecado, de tal manera que en el hombre hay depravación total. Pero también es necesario decir que el pecado original que les he mencionado, el pecado que se le conoce erróneamente como el pecado de Adán y Eva, no es como tal ese pecado, sino que se refiere básicamente a las consecuencias de ese pecado. La doctrina habla de las consecuencias de la depravación, de la esclavitud, de la miseria que éste trajo a toda la humanidad. Por lo tanto, podemos concluir en esta doctrina del pecado original que el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Muy bien, esta frase la estoy citando del doctor R.C. Sproul. Muy bien, el hombre no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. Ya trae esta consecuencia del pecado. Y la Escritura realmente lo que afirma es eso, que el hombre es pecador, que el hombre ha sido depravado, ha sido esclavo por causa del pecado. Muy bien, entendiendo esto entonces, y si esto es así, entonces el hombre necesita estar libre de ese estado. ¿Recuerdan lo que era el estado? Lo que para Martín Lutero también llega a la conclusión que esta situación de pecado no era una circunstancia, sino era un estado. ¿Y qué significa esto? Bueno, un estado es un estatus, ¿no? Es un lugar donde se encuentra parado el ser. Entonces, el hombre, por sus propias fuerzas, no puede quitar de sí este estado. Por lo cual solamente Jesús puede dar esa libertad. Solamente Jesús puede justificarnos. Por eso en Efesios lo que dice con letras tan claras, en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hermanos, el pelagianismo estaba totalmente equivocado. Imagínense, era negar la gracia, era negar el sacrificio de Cristo Jesús y decir que en sí el hombre era bueno y que él podía alcanzar esta gracia. Por eso es conocida como una herejía esto. Ahora, ¿qué más debemos entender acerca de lo que está hablando este pasaje en Efesios 2, 8 al 9? Es por gracia somos salvos, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se esté gloriando. Muy bien, pero también quiero decir que en este tiempo, cada uno de los reformadores, estamos hablando del siglo XVI, en este tiempo de los reformadores, las personas llegaban a creer que por medio de cada una de las prácticas impuestas por la iglesia, era realmente como se otorgaba la gracia, ¿no? Si yo cumplo todo lo que la iglesia está diciendo, entonces se me otorga la gracia. ¿Esto es cierto, hermanos? ¿Por qué la religión no otorga salvación? Ya dando por hecho que esto no es cierto, que si yo sigo estos lineamientos de la iglesia de ese tiempo, realmente no es la que otorga la salvación. ¿Por qué? Bueno, vamos a entender. Porque el significado, hermanos, de religión, o esta palabra, se puede definir como aquella que está ligando. Y si la religión es aquello que está ligando a las personas con la divinidad,
Por tanto, la religión solamente se basa en prácticas que unen a las personas a Dios. Y estas prácticas, bueno, serían oración, ayuno, lectura de la palabra, portarse bien básicamente. Muy bien, de acuerdo a algunos lineamientos y de acuerdo a cada una de las iglesias. Pero realmente la religión no va a hablar en sí del evangelio. La religión son prácticas, por lo tanto podemos concluir que hay personas muy religiosas. Quiero decir que hay personas que están practicando la oración, que están leyendo, que van a la iglesia, pero esto no otorga la bendición. Por eso los reformadores dijeron, bueno, tú puedes ser un buen católico, tú puedes hacer todo, tú puedes subir la escalera santa de rodillas las veces que quieras, pero eso no te va a otorgar salvación. Tú puedes ir a todas las misas, puedes aprendértela de memoria, pero eso no da salvación, porque estas prácticas religiosas realmente no dan salvación. ¿Quién es el único que puede darnos paz? Solamente Cristo Jesús. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Podemos entender a través de todo esto que realmente la iglesia no podía asegurar su salvación por sus propios méritos ni por las prácticas que hacían. No podían tener una seguridad de la salvación y no podían tener un conocimiento profundo del amor de Dios a través de Jesús, porque ni siquiera lo estaban tomando en cuenta. Vamos a concluir entonces acerca de estas dos doctrinas. Creo, hermanos, sin lugar a dudas, que estos dos puntos ya han quedado claros. Ya cada uno de nosotros hemos comprendido por qué solo Cristo, por qué solo Escritura. La palabra de Dios, hermanos, es vital. Y no solamente para algunos, sino para toda la iglesia, para cada uno de nosotros. Por eso debemos tenerla en nuestras manos, pero también en nuestro corazón. De esta manera, Dios nos estará dando vida, nos estará dando fortaleza. En la palabra de Dios encontramos que solamente a través de Cristo Jesús somos reconciliados con Dios. Por lo cual, hermanos, es inútil cada esfuerzo que yo quiera hacer para ganarme la salvación. Es inútil todo lo que yo quiera hacer para que diga Dios, bueno, este hombre se portó de una manera maravillosa, ¿no? Le voy a otorgar la bendición. Claro que no. Queridos hermanos, hemos llegado a esta conclusión acerca de estos dos primeros principios teológicos. Y la invitación sería, hermanos, que la palabra de Dios forme parte importante de nuestra vida y que a través de Cristo Jesús estemos reconciliados con el Padre y en comunión con el Padre. Les invito, queridos hermanos, en el amor de nuestro Señor, que escuchen atentamente cada una de estas enseñanzas de la palabra de Dios y que confíen solamente en Cristo Jesús, porque dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos has dado la bendición de escuchar acerca de la Biblia, Señor, acerca de esta revelación que tú nos has dado. Gracias por darnos justificación y salvación a través de Cristo Jesús. Gracias por todos los hombres, Señor, que tú utilizaste para que ahora podamos escuchar estos principios ya resumidos, ya trabajados, Señor, y también poder ponerlos en práctica, Padre. Te pedimos que a través de estos tiempos de meditación podamos aprender más y más y podamos aplicar, Señor, estas enseñanzas a nuestras vidas. Ayúdanos a ser vigilantes, a ser cuidadosos, Señor, y consagrarnos plenamente en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Respondamos con gratitud, hermanos, con el himno 235, Majestad.
sigamos alabando a nuestro Dios, hermanos, ahora a través de nuestras ofrendas, y leamos la invitación bíblica en Malaquías 3:10, que dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. Y entonemos el himno 445, quiero darte mi ofrenda. Hermanos, asimismo les vamos a pedir, vamos a consagrar estas ofrendas para honra y gloria de nuestro Dios. Les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos permitido escuchar tu palabra, Señor, pero asimismo también te damos gracias por estas ofrendas que estamos recogiendo, Señor, que sean para tu gloria, para tu honra, Señor, que tú las bendigas, las utilices, las multipliques, Señor, para este templo, Padre Celestial. Da a los hermanos un trabajo, Señor, a los que no pudieron ofrendar en este momento, Padre Celestial, dales un trabajo, dales un empleo, Padre Celestial, para que la próxima vez te estén dando con gusto y con amor, Padre bendito. Gracias, Señor, por estas ofrendas que se recogieron en este momento, Señor, que tú las limpies y las guardes. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a dar por concluida este culto, vamos a hacer la oración final por nuestro pastor Marco Galicia. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por cada uno de los himnos que pudimos entonar, por este tiempo, Señor, en el cual estuvimos adorando tu nombre. Te pedimos en esta hora, Padre, que podamos tener presente siempre esto en nuestro corazón, estas enseñanzas, todo lo que pronunciamos a través de los cantos, Señor, que sea una realidad que podamos estar viviendo durante toda nuestra semana, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra hemos comprendido que donde había un desierto, ciertamente ahora a través de tu palabra, Señor, es que podemos tener vida, es que podemos tener dirección, Señor. Te agradecemos por tu palabra porque a través de ella podemos conocerte, porque a través de ella podemos enamorarnos de ti, Señor. Y te pedimos que durante nuestra semana podamos escudriñar tu palabra, podamos enamorarnos de ti, Señor, conocerte cada vez más en cada uno de nuestros devocionales, nuestras lecturas diarias, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por este momento. Y también, Señor, te agradecemos por los hermanos que estuvieron en la dirección, que estuvieron también grabando esta transmisión, Señor, y por los hermanos también que están participando, Padre, de estos momentos. Sé con tu amada iglesia, Señor, te agradecemos y nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, llegamos a la conclusión del culto matutino del día de hoy, pero no sin antes mencionarles los avisos. El lunes a las 7 de la noche se está llevando la clase de jurisprudencia eclesiástica. El miércoles a las 7 de la noche igualmente se está llevando la reunión de oración. Los esperamos a que vengan con nosotros con sus gratitudes o peticiones al Señor. El domingo 25 de octubre habrá recepción de nuevos miembros. Y por último, hay que seguir y darle like a la página de Facebook de la iglesia. Igualmente hay que suscribirnos al canal de YouTube.